Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre la tasa Tobin. Los integrantes de la exposición están conformados por Evelyn Tatiana García, Mónica Patricia Cibaja y Miguel Sebastián Castro. Buenas tardes. Primero vamos a empezar hablando sobre el autor, que es James Tobin. James Tobin fue un economista keynesiano estadounidense. Fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia de los Estados Unidos y de la Junta de Gobierno del Sistema de Reserva Federal, profesor en las universidades de Harvard y Yale. Fue también asesor de la Reserva Federal y de la Fundación Ford en 1961. En 1971 fue elegido presidente de la Asociación Económica Americana y desde 1972 fue un miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Él creía que los gobiernos debían intervenir en la economía con el fin de estabilizar la producción total y evitar las recesiones. Su trabajo académico incluía contribuciones pioneras al estudio de las inversiones, la política monetaria y fiscal y los mercados financieros. Inclusive propuso un modelo econométrico para variables endógenas censuradas llamado el modelo Tobit. Fuera del mundo académico se le conoce por su sugerencia de grabar los flujos de capitales propuestos actualmente, conocida como la tasa Tobin, que se ha convertido en uno de los caballos de batalla del arte mundismo, ya que James Tobin pues creía que se estaba abusando del nombre de este y de la idea. Puedes pasar, por favor. Bueno, ¿qué es la tasa Tobin? La tasa Tobin es un impuesto destinado originalmente a gravar las operaciones de conversión entre divisas que se producen al contado. La tasa Tobin debe su nombre al economista estadounidense James Tobin, que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1981. La idea inicial de la tasa Tobin era penalizar la especulación monetaria en el corto plazo, ya que pensaba que esta especulación provocaba movimientos masivos de fondos entre las bolsas de divisas que podían desestabilizar la divisa de una nación. Este impuesto no estaba destinado a ser pagado por los consumidores, sino que sería pagado por los integrantes del sector financiero, al ser un medio para controlar la estabilidad de la moneda de un país. Este impuesto no estaba destinado, cuando enunció su impuesto, Tobin propuso que el dinero recaudado se usaría como ayuda para los países en desarrollo. Desde que este impuesto se dio a conocer, la idea ha evolucionado en un impuesto sobre todas las transacciones de acciones, bonos y de divisas. A la tasa de Tobin se lo conoce por las siglas FTT, que corresponden a Financial Transaction Tax, que se traduce como impuesto a las transacciones financieras. El impuesto a las transacciones financieras fue ideado para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambios. La idea es muy simple, se aplicaría en cada cambio de una moneda en otra un pequeño impuesto de un 0.5% del volumen de la transacción. Esto disuade a los especuladores, ya que muchos inversores invierten su dinero en una moneda extranjera a muy corto plazo, por lo que tendría que pagar el impuesto pues muchas veces. Sin impuestos lo que ocurre es que cuando el dinero se retira inmediatamente, es que los países deben aumentar de un modo drástico los intereses para que su moneda siga siendo atractiva a los flujos financieros. Pero el alto interés y la constante fluctuación son desastrosos para la economía nacional, como se ha demostrado con las crisis financieras de la década de 1990 en México, el sureste asiático y Rusia. Con la propuesta a las transacciones financieras, los países recuperarían cierto margen de maniobra para defender la economía nacional y sería, por tanto, una medida
que limitaría el poder excesivo de los mercados financieros. Bueno, ¿cómo funciona? La idea inicial de este impuesto era penalizar la especulación monetaria que había pues a corto plazo, ya que se pensaba que esta especulación provocaba ciertos movimientos masivos de fondo entre bolsas de divisas que podían desestabilizar pues la divisa de una nación como tal. Esta tasa a la transacción financiera ya está vigente pues en Francia y en Alemania, que lo estará ahora en el 2021. Trata de gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia que hay de las personas o de las entidades que intervengan en la operación pues del lugar que se negocie como tal. Sebas, pasa, porfa. ¿Cómo afecta la tasa? Pues los cálculos del gobierno español apuntan a que una recaudación de unos 850 millones de euros, pero como en el caso de la tasa de Google, los clientes son como los que exponen a salir más perjudicados como tal de esto. Un informe tribunal de cuenta que los franceses aseguran que así ha sido el país galo, donde este impuesto está vigente desde 2012. La tasa planeada en España gravaría a un 0,2, como lo dije anteriormente, las compras de las acciones realizadas por operadores financieros. Si dichas acciones son de las empresas que cotizan en la bolsa, con una capitalización mayor a unos 1.000 millones de euros, pues unas 65 empresas, entre ellas todas las del IBEX, esto significaría que si un usuario compra acciones de las empresas cotizadas con más de 1.000 millones del capital, cada operación de compra y venta como tal supondrá una carga añadida más o menos del 0,2%, tasa que aplicará independientemente pues, del beneficio o pérdida patrimonial que suponga. Por lo tanto, la tasa Tobin deja fuera las operaciones con acciones de las empresas que no cotizan y las pymes, y de las cotizadas con una capitalización más pues bursátil inferior a los 1.000 millones de euros como tal. Tampoco pues grava la compra del título de la deuda, ni pública ni privada. Tampoco actúa sobre las operaciones con la CFDS ni otros derivados. Bueno, ¿cuánto costaría la tasa Tobin? Entonces, James Tobin, propuso una tasa del 0,5%. Posteriormente, otros economistas han sugerido tasas impositivas que van desde el 0,1% y hasta el 1%. En este momento, en España, se está grabando al 0,2%. Con respecto a Colombia, Colombia no tiene esta tasa. Lo que tiene sería el gravamen del movimiento financiero, que no solamente se rige pues a la transacción de divisas, el cambio de pesos a dólares o a euros. El gravamen a los movimientos financieros es la denominación que se le da en Colombia al impuesto de las transacciones financieras, ITF, o también conocido internacionalmente como tasa Tobin, en honor al apellido del economista y creador de este tributo. Eh, Como ya decían mis compañeras, pues también es un impuesto que protege de que no hayan pues como incrementos y disminuciones bruscas en las transacciones de divisas, así como en las compras de acciones, que últimamente salió la noticia pues de que un grupo de personas promovieron pues la compra de unas acciones, y esto generaría unas ganancias multimillonarias como unas pérdidas también. Entonces lo que busca este impuesto es como quitar la especulación de las personas. Las controversias en torno a la tasa de Tobin. Entonces la tasa Tobin ha sido fuertemente discutida
desde que se dio a conocer, provocando intensos debates entre los críticos con este impuesto y entre aquellos que piensan que podría ser beneficio para la economía mundial. Los críticos con este impuesto señalan que la tasa serviría para limitar, cuando no eliminar, los potenciales beneficios de los mercados de divisas, dado que la aplicación de la tasa reduciría el volumen de las operaciones. Hay que recordar que una de las ventajas del mercado de divisas Forex es precisamente su alto volumen de negociación. El hecho de ser el mercado financiero más líquido del mundo es precisamente uno de los atractivos a la cara del trading. Los críticos con la tasa Tobin van más allá de argumentar que la reducción de las transacciones entre divisas tendría un efecto negativo en el crecimiento de la economía a nivel global. Es decir, a muchas personas les molesta este tipo de tasas porque no podrían negociar con ellas a corto plazo. Hay muchas personas que les gusta ganar en un día, 2 días, una semana con la compra de divisas y no lo podrían hacer viendo que tendrían que pagar por cada transacción un impuesto. Eh, Esto sería todo con respecto a la tasa Tobin. Estaremos esperando sus prontas respuestas, sus prontas preguntas, perdón, y estaremos muy atentos para darle respuesta a todas las inquietudes que se puedan, que puedan surgir.